Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Manhattan Baby, película dirigida por el maestro Lucio Fulci, que bueno, esta sería la película que sería como la frontera que separaría el buen cine de Lucio Fulci con el mal cine de Lucio Fulci, cuando ya entró en declive, más que nada por decirlo de una manera más específica, cuando entró en declive, o sea, estaba en la cima de su carrera, y esta película sería como la última, esa frontera que estaba ahí, ya a partir de ahí entró el declive, ya la carrera ya empezó a ir hacia abajo. Por motivo, bueno, Dario Argento también, siempre lo he comentado, estas últimas películas que ha hecho, pues ya se nota que ha entrado en un declive. No sé por qué Lucio Fulci, pues bueno, tenía problemas de salud, una hija suya había fallecido, tenía problemas económicos porque había tenido algún fracaso en taquilla, esta película, por ejemplo, fue un fracaso en taquilla, entonces, bueno, eso hacía que se notara una desgana. Aún así, se veían destellos de lo que era el Lucio Fulci de antes en sus películas, pero se veía como ese agotamiento, esa desgana, más que desgana, yo creo que agotamiento, no estaba en su mejor momento y ahí fue el declive. Y esta fue su última película, que ya digamos que está en esa frontera de pasamos de la cima ya a ir cayendo hacia abajo. Y entonces aquí tenemos una película que visualmente es puro cine de Lucio Fulci, o sea, Lucio Fulci decía que él realizaba pesadillas fílmicas, o sea, todo el tratamiento onírico y pesadillesco lo tenemos en esta película, la dirección de Lucio Fulci la tenemos en esta película. Esta película tiene el sello de Lucio Fulci, pero sí que se ve en algunos momentos ese agotamiento, que ya empezaba a notarse en esta película, y que luego ya se notó mucho más en las siguientes. La película cuenta con el equipo habitual que tenía Lucio Fulci a principios de los 80, que era el productor Dardano Sacchetti, productor y guionista Dardano Sacchetti, teníamos al compositor Fabio Frizzi, que aquí en algunos momentos utiliza la banda sonora del Más Allá, en algunos momentos, no en todas, la banda sonora es diferente, pero sí que hay algunos tramos que utiliza la del Más Allá. Y no sé si en los efectos especiales, no estoy seguro si estaba Gianetto De Rossi, que era el habitual en las películas de Lucio Fulci, no sé si estaba aquí, no estoy seguro, pero bueno, lo que es el resto del equipo, tanto Dardano Sacchetti como Fabio Frizzi, sí que estaban. Y bueno, pues la película argumentalmente sabemos que Lucio Fulci, el argumento es como un finito hilo para que el espectador, bueno, pues sepa lo que está viendo, pero en realidad nos está mostrando una pesadilla, y entonces todo como el argumento es lo de menos. Muchas veces tiene incoherencias, bueno, muchas veces no siempre tiene incoherencias, pero en pos a que visualmente tú veas un tratamiento de los personajes de una manera onírica, o más bien un tratamiento de la historia de una forma onírica, de una pesadilla. Tú estás viendo los personajes dentro de una pesadilla. Entonces lo que quiere Lucio Fulci, digamos, que es ser un estilista de lo macabro, visualmente crear como hacía Dario Argento o Mario Bava, pero cada uno en su estilo. O sea, visualmente realizar una estilización de aquello grotesco, de aquello macabro, de aquello sangriento, de la violencia. Entonces, bueno, pues el argumento es sencillo. Al principio de la película comienza con una frase de Howard Phillips Lovecraft, que dice que la maldad no se encuentra alrededor de las cosas, sino en el interior de las cosas. Esto también quiere decir que no se encuentra tampoco alrededor de nosotros, sino en el interior de nosotros, está intrínseco en nosotros. Tanto la bondad, que es el deseo de ayudar al prójimo, cuando quieres, cuando amas, eso está intrínseco, pero cuando odias, cuando tienes celos, cuando tienes deseos de venganza, o deseas el mal a alguien, también es una maldad que está intrínseca en nosotros. Bueno, la película trata sobre un arqueólogo que se va con su mujer y su hija, deja a su hijo pequeño, que por cierto es el mismo niño que aparece en aquella casa al lado del cementerio, lo deja en Nueva York, y se va con la hija, que era un poquito mayor, y con la mujer a Egipto a investigar unas ruinas que hay allí. Baja con esas ruinas con un compañero, hay una sucesiva serie de trampas en esas ruinas, una de ellas aparece una cobra, que mata a este compañero, le pega un tiro, por desgracia es una cobra auténtica y la mata de verdad. A mediados de los 80, no sé si el 85 o el 86, las protectoras de animales ya pues se quejaron de que en el cine pues se mataban animales en algunas películas. Entonces, a partir de ahí hacia adelante, todo maltrato animal está realizado por efectos especiales, pero de ahí hacia atrás, del 85-86 hacia atrás, podía ser un efecto especial o no. Cualquier escena de muerte de animal o de maltrato animal podría ser un efecto especial o no. En este caso no lo es, por desgracia. Y es algo que me fastidia bastante y me da coraje, sobre todo de los italianos, cuando decían en todas esas películas de caníbales y eso. Pero bueno, en muchas películas se han matado animales y no es plato de buen gusto, la verdad. El caso es que, bueno, caen en otra trampa, en la cual el compañero muere ensartado en una especie de plancha con unos pinchos,
muere totalmente ensartado, incluido los ojos. Vale, esto es importante en la filmografía de Lucio Fulci, porque Lucio Fulci tenía una teoría que decía que los ojos es el primer órgano en el cual entra la maldad, visualmente. O sea, somos seres visuales, también auditivos, pero más visuales. Lo que entra en nuestra mente va el primer canal, la primera vía por la que entra algo en nuestra mente y queda permanente en nuestra memoria, es por los ojos, es visualmente. Entonces la violencia que podamos ver, aquellas escenas de pura maldad que nosotros podamos ver, es aquello que va a entrar dentro de nosotros. Para eliminar la maldad del ser humano, lo primero que tendríamos que eliminar es la forma de ver la maldad, que es la manera visual. Luego también pues, podríamos ir al segundo plano, que sería la auditiva. Pero Lucio Fulci decía que de destruir los ojos para destruir la primera vía de entrada de la maldad en el ser humano. No ver lo malo, aunque tampoco podrías ver lo bello y lo bueno. Pero bueno, la cuestión es que Lucio Fulci en la mayoría de sus películas destruye los ojos. Y en este caso pues también. Este tipo muere ensartado, todo el cuerpo, pero también los ojos. Y luego este arqueólogo también, entrando dentro de esta misma temática, ve en la pared una figura grabada de una especie como de ojo. Y de ahí aparecen como unos rayos que le dan en los ojos y lo dejan ciego. Lo mismo, ha eliminado la visión, ha eliminado la primera vía de entrada de la maldad, la visión de la maldad. Bueno, a todo eso la hija, que estaba dando una vuelta por ahí, él estaba lo que es dentro de esa pirámide, de esas ruinas, y la hija pues estaba jugando con la madre. De repente la hija como que se extravía y se encuentra con una mujer, precisamente la mujer ciega, vemos con los ojos blancos, como esa ciega que veíamos en el más allá. Y entonces esa mujer le da, que bueno, los ojos, como digo, eliminar la visión de la maldad, le da un medallón que tiene esa misma figura de ese ojo, de nuevo, el ojo que es lo primero en lo cual entra la maldad dentro del ser humano, el órgano en el que entra la maldad hacia el ser humano, la visión de la maldad, lo que nos muestra la maldad, pues le da ese medallón con ese mismo símbolo que había en el interior de esa pirámide a esa niña. Bueno, el caso es que ya viajan a Nueva York, hay un médico de estos oculistas que le dice a él que, bueno, que no es algo permanente esa ceguera, pero que le durará unos 6 meses o por ahí. O sea que el tipo tiene pues, durante esos 6 meses esa ceguera. Desde que llegan y por culpa de este medallón empiezan a suceder fenómenos sobrenaturales en esa casa. Entonces el argumento por encima sería que han ido a Egipto, esta niña le han dado ese medallón, y ese medallón tiene algo que ver con esa pirámide. Y bueno, pues tiene una especie como de maldición o de maldad en el interior de ese medallón y empiezan a sucederse fenómenos sobrenaturales. Entonces esa es la línea argumental que tiene la película. Ahora después ya, incoherencias tiene un montón. Ya tenemos ya esas escenas pesadillescas que solamente están ahí para causar terror. Y lo causa, esta película tiene muchos momentos muy terroríficos. En eso Lucio Fulci no defrauda. Pero el tema de cosas incoherentes, que bueno, se les puede dar una explicación al igual que el más allá. El más allá se abre una de las 7 puertas del infierno, entonces claro, pues todo aquello que está sucediendo, ¿qué explicación tiene? De que aparezcan unas arañas y devoren a uno, de que aparezcan al final un montón de muertos vivientes, de que el perro devore el cuello de la ciega. Bueno, pues todo eso es porque la maldad al final está en este mundo, ha cambiado la realidad de este mundo. Ahora estamos viviendo en el infierno que ya se ha introducido en la tierra. Pues aquí lo mismo, la maldad ha sido desatada de este medallón, y entonces pues todo lo que suceda es producto de esa maldad. No hay que darle una explicación. Sí, el hecho de que los personajes a veces se queden quietos cuando ven morir a alguien, se queden paralizados ante una situación peligrosa, bueno, esto se le puede dar 2 explicaciones. Una realista, si vamos al tema realista, de que cuando a veces vemos algo tan horrible, pues nos quedamos paralizados. Podemos o actuar o no actuar. Pero otra también es que si estamos envueltos en una pesadilla, como Lucio Fulci quiere mostrarnos, si ese medallón ha desatado ese poder, digamos que ha cambiado la realidad conforme la vemos. La realidad de los sueños es diferente a la realidad de la vigilia. Entonces, si vivimos en una pesadilla en nuestro mundo real, porque ese medallón ha desatado una fuerza maléfica que ha cambiado las normas de nuestra realidad, y cambiar las normas ya es cualquier elemento sobrenatural, que sobrepasa los elementos naturales que nosotros conocemos, que algunos ahora le llaman preternaturales porque preceden a lo que luego conoceremos como algo natural. Pero bueno, el caso es que cuando tú te encuentras en esa realidad pesadillesca, estás viviendo una pesadilla. Una pesadilla, nosotros al encontrarnos en otra realidad, ¿qué hacemos? Pues nos quedamos muchas veces o quietos o nos quedamos impasibles ante una situación horrorosa. Pero la situación horrorosa es para el espectador. Y el protagonista es un mero juguete dentro de esa pesadilla para que el espectador se horrorice con aquello que le va a pasar. Entonces, bueno, pues tenemos elementos como que viajes entre él y la niña que hacen como si fueran un portal dimensional desde su piso de Nueva York hasta Egipto.
pueden viajar hasta Egipto. De hecho, que muchas de las personas que aparecen en el piso, muchas de las víctimas, acaban muriendo en Egipto. Hay un hombre, por ejemplo, que va a la casa, un compañero de esta mujer, que pues ella es periodista y va con el compañero a la casa, y resulta que el compañero sube a la habitación de arriba y de repente grita, y cuando sube allá arriba ve todo el suelo lleno de arena. Y luego manda a analizar esa arena y resulta que la arena procede de Egipto. Y ese hombre luego se encuentra el cadáver en Egipto, muerto en el desierto. O sea, y la niña, al igual que el hermano, pueden trasladarse a Egipto. Es como que ese medallón también puede abrir un portal desde el lugar donde se encuentra al lugar de donde procede, que es Egipto, donde se encuentra también esa pirámide con ese símbolo. Ese símbolo que después el hombre recupera la vista, porque también aparece, en una de las escenas, pues aparece la figura esa que hay grabada en la pared, ese ojo, de nuevo empiezan a salir esos rayos, le da en los ojos y de nuevo recupera la vista. Entonces llevan ese medallón porque se dan cuenta de que están pasando fenómenos sobrenaturales en la casa. Lo de la arena, por ejemplo, pues qué explicación tiene de que esté un cuarto lleno de arena, haya subido una persona, haya desaparecido, de la nada haya desaparecido y el cuarto esté lleno de arena. Ya analicen esa arena y resulta que es una arena que proviene de Egipto. ¿Cómo ha llegado ahí toda esa arena proveniente de Egipto? Entonces ya, bueno, pues empiezan a mosquearse, también la hija empieza a comportarse de manera extraña. No es como si fuera una posesión o como si la hija estuviera dominada por este medallón, sino más bien es como que este medallón está absorbiendo la energía de la niña, como que poco a poco la niña se encuentra más agotada, como más enfermiza. Y también, bueno, pues todos los fenómenos que están sucediendo en la casa, pues lleva este medallón a un experto que le dice que esto pertenece a un dios, un antiguo culto que veneraban a un dios que era el dios de la maldad, que era el dios Manubian o algo así, no recuerdo el nombre. El caso es que era un culto que veneraba a este dios que era el dios de la maldad, y el símbolo de este dios era el ojo, este ojo que era el ojo que puede hacer puede mostrarte la maldad. A través de este ojo, que es el ojo de este dios, una representación del ojo de este dios puede mostrarte la maldad. Entonces, en el interior de ese medallón que es el símbolo de este dios, se encuentra pues la maldad introducida, ¿no?, en este medallón, por decirlo de alguna manera. O sea, todo aquello que venere pues a este dios de la maldad, sabemos que, y esto nos lo explicó la saga de Emitir, de una manera mejor o peor nos lo explicó, de que la maldad puede introducirse tanto en las personas, en seres vivos, en los seres humanos, pero también en objetos, incluso en animales y también en objetos que son inertes, pueden introducirse. Entonces, en esas ruinas, ese grabado que había en esa pared, de ese símbolo, de ese dios de la maldad, de ese ojo, pues en ese símbolo se encuentra la maldad también, porque ha sido un símbolo que, digamos, representa al dios de la maldad, representa la maldad y se le ha venerado, se ha creado un culto a través de ese símbolo que representa a ese dios. Por eso ese símbolo está cargado de maldad. Y a su vez el medallón es el mismo símbolo, ese medallón también ha sido venerado, es un medallón que poseían miembros de ese culto que han venerado a ese dios de la maldad. Por lo tanto, durante siglos y siglos y siglos y siglos, ese medallón se ha cargado de esa maldad de ese dios. Entonces está lleno de maldad. Lo que sucede es que, y esto es una explicación que le doy yo porque en ningún momento se da ninguna explicación de quién es esa mujer ciega que le da el medallón a ella, a esta niña, el por qué se lo da. Bueno, pues la explicación que yo le he dado es que ha profanado este arqueólogo, el padre de esta niña, ha profanado pues estas ruinas que serían uno de los templos donde se veneraba a este dios. Entonces digamos que este dios pues se ha cabreado y lo ha castigado. ¿Cómo castigarlo? Pues a través de su hija pequeña. Le ha dado ese medallón que tiene esa carga, esa parte de maldad de ese dios de la maldad. Entonces se lo ha dado a esa niña para poco a poco ir alimentándose de la energía de ella y poco a poco destruyéndola, y aparte de destruir también pues todo lo que hay en su entorno, porque van muriendo varias personas. También la niñera, que ve varios fenómenos sobrenaturales, por ejemplo, y no dice nada. Es algo que también es extraño, ¿no? Si tú vas a una casa y de repente ves cómo aparece pues la figura de una pared con ese grabado de un ojo, bueno, pues algo raro está pasando, ¿no? Se lo dices a alguien, o no, que me van a tomar por loca, bueno, pues vas a un psicólogo o algo, o no vuelves a esa casa simplemente, y ya está. Pero claro, aquí los personajes, al igual que en el resto de películas de Lucio Fulci, ven elementos extraños, elementos bizarros, que de manera normal, de manera natural, pues sabes que no son normales, y cualquier persona normal o habla con alguien, o se va, o lo que sea, y vemos que las personas no hacen nada, se quedan paralizados, se horrorizan, pero no hacen nada, ni luego cuentan nada y siguen su vida como si no hubiera pasado nada.
Bueno, pues esto es por lo mismo que he comentado antes, porque las personas se encuentran en un entorno de pesadilla, su realidad ha cambiado, ahora se encuentran en el interior de un mundo pesadillesco y se atienden a la realidad de ese mundo pesadillesco, quedándose realmente paralizados ante elementos sobrenaturales que cada vez les son más familiares. Pero aún así es la película, digamos, que aunque no tenga coherencia en muchos elementos, sobre todo de reacciones de los personajes, pues es quizás la película que tiene un poco más de lógica en algunos momentos, porque tenemos, bueno, pues la típica película de la niña, que no es que está siendo poseída, simplemente pues tiene un anillo, un objeto maléfico, que está causando fenómenos sobrenaturales, como cualquier secuela de esta de Midil, que le está quitando la energía, y los padres pues al final se dan cuenta, y entonces pues bueno, pues intentan ir a un experto. Logran localizar a un experto que se llama Adrián Marcatos y que conoce mucho, pues tiene una tienda de antigüedades y conoce mucho pues sobre el tema de temas de dioses antiguos, conoce a este dios de la maldad, que era dios, pues, venerado por un culto hace miles de años por un culto egipcio. Y pues lo que les comenta es que la única no hay manera de deshacerse de esa maldad, o sea, esa maldad de ese medallón, esa maldad que ha ido acumulando durante miles y miles de años a través de ese culto que se ha venerado a ese dios de la maldad, es el símbolo de ese dios de la maldad. Bueno, pues esa maldad está absorbiendo la energía de esta niña hasta que muera al final, y morirán muchas personas a su alrededor. Bueno, pues la única manera que hay, la única manera de eliminarlo, a menos de que esa maldad vaya a pasar a otra persona, es decir, que ese medallón sea dado a otra persona, sea arrebatado de esta niña, y que esa otra persona, bueno, pues al final sea aquella que le da esa energía a ese medallón, digamos que es un cambio de energía por otra. La niña se deshace del medallón, pero se lo tiene que quedar a otra persona que se sacrifique, que al final pues ese medallón, pues toda la maldad recaiga sobre esa nueva propietaria de ese medallón, y de que pues la energía al final de esa persona sea absorbida por ese medallón. Y bueno, pues aquí yo creo que metería una parte con spoilers, una pequeñita parte con spoilers. La película yo la recomiendo mucho, como digo, tiene visualmente, lo primero, tiene elementos terroríficos, es muy terrorífica como las películas anteriores de Lucio Fulci, o sea, todos esos elementos pesadillescos, cuando se ve una escena en un ascensor que el hombre intenta salir del ascensor y empieza a sangrarle las manos porque no puede salir del ascensor, y de repente la parte de abajo del suelo del ascensor se cae hacia abajo, y entonces él cae también como hacia el vacío. Luego también pues esas escenas en las que poco a poco se va abriendo una puerta, o la cámara va siguiendo visualmente. Lucio Fulci es muy estilista, la cámara como va haciendo travelings durante toda la casa, siguiendo a los personajes, siguiendo incluso lo que es mostrándonos toda la casa, yendo pues a través de las paredes, recorriendo habitaciones, recorriendo los objetos, viendo todas las estancias de la casa, todos los elementos que posee esa casa. A veces está colocada en ángulos para que deforme un poco la visión, haciéndola más angulosa, haciéndola más pesadillesca, sobre todo en planos en picado. Está puesta la cámara de una manera que hace como más angulosa lo que es la imagen, dándole todo a un tono como muy onírico, a veces más abombado, como si utilizara ese foco que es el ojo de pez. Luego también la utilización de los primeros planos, sobre todo planos a los ojos, los zooms, el juego también de los filtros de colores, aunque no los utiliza tanto como Dario Argento o como Mario Bava, pero también pues el tema, hay filtros rojos, hay filtros de color verde en algunos momentos. También el tema de las sombras. Hay una escena en la que la niña, por ejemplo, va andando y la cámara va siguiendo a la niña, pero antes de que veamos lo que es la niña aparecer, vemos primero la sombra de la niña, y luego vemos aparecer la niña con una blusa blanca, y una noche de tormenta, como va los rayos pues encendiendo lo que es la luz de esa habitación, viéndose la niña con esa sombra alargada y a la vez apagando, como que vamos viendo encender y apagar la luz, encender y apagar la luz. Una escena muy terrorífica, tiene escenas muy terroríficas, mucho. Y visualmente ya digo que la película es una pasada. A veces la cámara, hay una escena en la que hay como unas escaleras y que hace como un doblete, sube, hay un pasillo y luego baja abajo, ¿no? En otra escalera. Entonces está todo lleno de juguetes, como que han dejado una tira de juguetes, como que algo malo que le está pasando a los niños, y la cámara va subiendo hacia arriba, va recorriendo todos los juguetes y va bajando, y visualmente es una escena muy estilizada. O sea, dentro de lo macabro que nos propone Lucio Fulci, utiliza una estilización que le da ese tono pesadillesco a la película, y eso no lo pierde Lucio Fulci. No es una película, aunque tiene sangre, sobre todo el tramo final, no es una película excesivamente sangrienta ni violenta, las hay mucho más. Ojo, no significa que es una película floja, tiene su dosis de sangre y su dosis de violencia, pero no es de las más de Lucio Fulci.
¿En qué flojea esta película? Si visualmente tenemos de nuevo las características y los patrones habituales de Lucio Fulci y luego tiene ese tono pesadillesco y tiene escenas terroríficas. Bueno, pues digamos que flojea un poco en el ritmo. Esta película tiene un ritmo que en algunos momentos decae un poquillo, en otros momentos es como que levanta, pero en algunos momentos decae. Y luego también vemos como que en algunas escenas se nota que está perdiendo la mano. Es como que aún tiene la mano, pero que está un poco agotado. Ya se va un poco perdiendo esa mano de Lucio Fulci. Escenas, no sé, por ejemplo, pues muchas escenas con algún efecto especial que sí que es verdad que es un poco pocho. Que no pasa nada, porque en muchas películas, yo que sé, podemos ver en la de Miedo en la ciudad de los muertos vivientes o en Zombie 2, Nueva York bajo el terror de los zombies, pues si te fijan mucho hay algunas escenas son películas de bajo presupuesto, pues en que se puede notar un poco pues algún efecto especial un poco más cutre. Es normal cuando contamos con un presupuesto tan reducido. Pues, pero aquí, por ejemplo, el tema de los rayos, cuando aparecen esos rayos en Egipto que le quitan la vista a este hombre y luego la recupera a través de otros rayos cuando está en su casa de Nueva York, esos rayos están un poco mal hechos, un poco cutres. Algunas escenas de que aparece pues esa pared con esa figura del ojo, aparece como una visión en la casa, también pueden ser un poco, o la aparición de repente de una serpiente, pues son efectos especiales muy pobres que pueden ser un poco cutres, ¿no? Y no sé, en algunos momentos que se nota que visualmente dices, guau, ese es Lucio Fulci de siempre, pero como que le falta algo. En algunos momentos notas que dices, bueno, esa escena a lo mejor, viendo antes aquella casa al lado del cementerio, sobre todo el más allá, ves que está mejor realizada, que la ha realizado de una manera más fluida. Aquí tenemos esa fluidez en muchas escenas, y en otras vemos esa fluidez pero un poco entrecortada, un poco como ya viéndose ese desgaste que tenía ya Lucio Fulci. Pero aún así sigue siendo una muy buena película de Lucio Fulci. Como digo yo, es La Frontera. Esta es la última, digamos, película con 100% Lucio Fulci, aunque vaya decayendo un poco, pero es 100% visualmente Lucio Fulci. Luego ya veíamos esa decadencia en la que veíamos esos destellos en algunos momentos, pero no en toda la película. Aquí sí que está en toda la película, simplemente que esos destellos a veces no alumbran tanto. Pero bueno, si queréis ver una película de Lucio Fulci, pesadillesca, terrorífica, pues esta película también es una película muy recomendable, que no podéis perderos si os gusta el cine de Lucio Fulci. Ya digo que hay gente que lo adora como yo y gente que lo odia. En fin, spoilers. Simplemente eso, pues el Adrián Marcatos que por cierto, este nombre es de un brujo ficticio que también se ha utilizado en algunas otras películas de terror. Si no recuerdo mal, me suena de que se utilice el Adrián Marcatos en La Semilla del Diablo. Creo que el nombre de Marcatos me suena a La Semilla del Diablo. Como hace tiempo que no la veo, no lo recuerdo si era un nombre parecido, pero creo que sí. Pero bueno, se ha utilizado también en documentales y todo, hablando sobre el tema de demonología, el nombre de Adrián Marcatos, pero no es un nombre en realidad real, creo que es un personaje ficticio. De algún libro de demonología, pero algún libro pues que toca el tema de la demonología, pero de una manera ficticia y no realista. Bueno, pues el Adrián Marcatos al final pues es el que ha cogido el medallón y el que asume la responsabilidad de la maldad de ese medallón y de que ese medallón pues acabe eliminándolo, acabe pues absorbiendo su energía. Entonces al final acaba muriendo de una manera realmente espantosa y sangrienta. O sea, toda esa ultraviolencia de Lucio Fulci sí que se ve aquí al final de la película. Como siempre, muchas muertes son muertes de animales. Aquí vemos sí que una cobra mata a un tipo, pero lo que es una muerte visualmente como las que realizaba Lucio Fulci, pues vemos como este hombre en esta tienda de antigüedades tiene lleno de pájaros disecados, un poco como Norman Bates, pues rollo pájaros disecados, y esos pájaros empiezan a volar y a comer la carne. Lo mismo, efectos especiales, pues se ve en algunos de los pájaros, se ve el corderillo. Pero bueno, no molesta, ya digo que la escena está flipante, y es brutal, pero brutal, como le van arrancando trozos de carne, y el tipo chillando, y se ve la escena ralentizada como le van sacando trozos de carne. O sea, es una escena realmente súper fuerte, sangrienta y muy, muy violenta. O sea, es la ultraviolencia de Lucio Fulci al 100%, la vemos aquí en este final. Y al final es realmente pues atroz, y acaba muriendo el tipo el medallón al final, pues el padre de la niña lo tira al río, como para que nadie vuelva a poseer a este medallón y le pase lo que le ha pasado a su familia, con esta niña que prácticamente al final está en el hospital muriendo. O sea, hay otra escena también muy onírica y terrorífica, que empieza una pared blanca a llenarse de sangre y de repente atraviesa la pared un brazo, que es el brazo de la niñera de ellos, que también ha desaparecido, al igual que el compañero de esta chica, y de nuevo ha muerto en Egipto.
El compañero se ve muerto en el desierto, esta no se ve muerta en el desierto, pero sí que se ve como atraviesa el brazo la pared totalmente descompuesto, un poco uniendo los dos mundos. O sea, como no los dos mundos, ¿no? Pero sí ese portal, digamos, que reduce el espacio-tiempo, ¿no? Uniendo a Nueva York con Egipto, ¿no? Pudiendo trasladar a las personas de un lugar a otro, como hace esta niña con su hermano. Y la niña al final está súper agotada hasta que pues, el medallón pasa a este Adrián Marcatos, que muere pues, a manos de la maldad de este medallón. Pero luego volvemos a ver al final, como en Egipto, de nuevo esta mujer ciega da el medallón a otra niña, hija de algún otro arqueólogo que ha irrumpido en esta morada de este dios de la maldad, no lo sé. O puede ser de que este medallón se le quiera dar siempre a niños pequeños porque la energía de estos niños es la que mayormente puede alimentar a esa maldad, o a ese dios de la maldad, pues quiera esa energía de niños más que de adultos. Pero bueno, termina así, termina como al principio, de que ese medallón se ha dado a una niña que volverá a llevar la maldad a su hogar y volverá poco a poco a ir enfermando, a ir debilitándose. El argumento es como siempre. En Lucio Fulci el argumento es ese hilo finito. Simplemente hay que entender eso, de que es un medallón de un antiguo culto a un dios de la maldad. El medallón, pues, en su interior ha albergado una gran maldad que poco a poco pues, va creando fenómenos sobrenaturales en el lugar donde está, y a su propietario pues, le va absorbiendo la energía y a debilitarlo. Y ya está. Ese es el argumento. Tiene cierta lógica en algunas actuaciones, como al final, de que quieran los padres pues ayudar a la niña. Tiene algunos elementos pues que le dan cierta coherencia, un poquito más de coherencia que otras películas de Lucio Fulci anteriores, pero bueno, aquí de nuevo vemos un montón de escenas bizarras que se trasladan pues elementos de Egipto a Nueva York, personas de Nueva York que pasan a Egipto, vemos pues apariciones extrañas, comportamientos extraños ante situaciones realmente pues terroríficas. Lo que quería Lucio Fulci era eso, pues mostrarte una pesadilla fílmica y escenas terroríficas, y lo consigue. Ya digo que en algunos momentos se nota como que esa escena podía haber dado más de sí, o se le nota que va perdiendo un poco de fuelle, pero aún así sigue siendo una película muy recomendable de Lucio Fulci. En fin, bueno, yo la recomiendo. A mí es una película que me gusta mucho, y si os gusta Lucio Fulci, esta película os gustará. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.